Recuerden, antes de iniciar la clase es solo para los estudiantes de segundo año de bachillerato. Por favor, si es de otro grado, espere que se le subirá el video de su clase. Al final del video y en la parte de comentarios se verá la parte que estará trabajando en su... Buenos días, tarde o noche, en el momento que estén viendo este video, alumnos de segundo año de bachillerato, espero que le estén pasando bien en sus casas. Como pueden notar, iniciaremos un nuevo tema, el cual es el diseño de un algoritmo. Aquí lo que nosotros vamos a tratar es cómo poder definir el algoritmo y sus distintas partes. Comenzando en el refinamiento del algoritmo. La solución es un problema complejo que requiere muchos pasos y el sistema más idóneo es el caso de dividir el problema en subproblemas para que sea más fácil de resolver el problema principal. Esto se refiere al método llamado diseño descendente. Nosotros normalmente, si tenemos un problema, intentamos hallar una solución más fácil. En vez de analizar bien ese problema, hallarle qué parte se puede resolver para que se haga más fácil el trabajo que estemos haciendo. Un ejemplo, dado el radio y la altura de un cilindro, hay que calcular tanto su área como el volumen. Aquí nos da un pequeño problema matemático en el cual nos piden que saquemos el área y el volumen de un cilindro y solo nos dan el radio y la altura. Primeramente hay que saber qué fórmula hay que ocupar, que sería la fórmula de área y la fórmula de volumen del propio cilindro. Y teniendo eso en cuenta, vamos a hacer la división de los problemas. Primero, la entrada sería el primer subproblema, en lo cual tenemos que conocer el radio y la altura del propio cilindro. En la parte de procedimiento sería hacer esa operación matemática. Y por último, en salida, que sería lo que nos están pidiendo, que es el área y el volumen del propio cilindro. Lo que pueden notar aquí es un pequeño esquema. Normalmente, si hay un problema o una situación, nosotros podemos dividirlo en partes. Ejemplo, ahí vemos en la parte de entrada, la entrada de radio y la entrada de altura. Si yo ya tengo esos datos, paso al siguiente área del esquema, el cual sería resolver la propia área. Después la situación del volumen y por último la salida. Normalmente los flujogramas pueden estar variando dependiendo de la dirección que nosotros lo estemos colocando. Intentemos recordar un poco la situación de la palabra logaritmo, la cual es derivada de una palabra en latín y voy a intentar decirlo porque se ve algo extraño, que sería el alcoguarismo, a ver si lo pronuncio bien, el cual es el nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un trato sobre la manipulación del número y ecuaciones en el siglo IX a.C. Ahí nos define que un algoritmo es simplemente una descripción verbal o escrita de una secuencia lógica en acción. Un ejemplo para nosotros poder notar en la parte descrita de un algoritmo se muestra en el siguiente ejemplo. Determina el salario de la semana de un empleador y el algoritmo debe reflejar lo mismo si se desea realizar el procedimiento a mano. Primeramente tenemos que buscar el sueldo por hora del empleado, después determinar el número de horas que ha trabajado y tomando en base que las horas trabajadas son 44 a la semana, podemos multiplicarlo con el pago regular y en caso que le esté ganando más de esa cantidad, vamos a multiplicarlo el pago regular con las horas extra y hay que añadir el pago regular a la hora extra si hubiera obtenido ese sueldo. Ahí nos da un pequeño ejemplo de dos datos de entrada, que sería cuánto sería el sueldo base y la hora trabajada, y dependiendo si ha trabajado más o menos horas, va a cumplir dos condiciones. En una solamente me va a dar el sueldo normal, mientras en la otra me va a dar no solamente el sueldo normal, sino el pago extra por esa hora extra que ha hecho ese empleado. Hay que tener bien en cuenta que un algoritmo, para que se pueda identificar, tiene que cumplir estas tres características principales, que primeramente debe ser preciso. Precisión. El algoritmo debe indicar el orden exacto de ejecución de cada tarea. En pocas palabras, no me puedo pasar un paso por otro paso. Hay una gran diferencia de separación. No puedo hacer que primero, así digamos si estamos lavando la ropa, primero voy a echar agua y después lo voy a poner al sol sin haberlo enjuagado, haberle puesto rinzo, el cual tiene que tener su procedimiento bien definido. En el cual estamos tratando ya la segunda parte,
definido o determinado. Si el algoritmo tiene dos o más veces con los mismos datos de entrada, se debe obtener el mismo tipo de dato de salida. Si yo tengo los pasos para hacer un pastel, voy a seguir los mismos pasos y siempre voy a tener el mismo pastel. La diferencia puede ser el sabor, iniciando primeramente con un pastel de chocolate y terminando de hacer un pastel de chocolate. En caso contrario, puedo que el segundo pastel, en vez de chocolate, sea de fresa y así sucesivamente. Voy a tener el mismo resultado, que es un pastel, pero la diferencia puede ser los sabores. Y la última característica, que debe ser finito, que el algoritmo debe terminar en algún momento, ya que independientemente la complejidad del mismo, siempre debe tener una longitud finita. Ejemplo, en la parte de lo más complejo puede ser resolver un videojuego. Hay juegos como digamos Tetris, tiene hasta el nivel 100, que sea difícil llegar a ese nivel, no lo vamos a negar. Ahora vamos a intentar definir las tres partes principales que hemos visto respecto a un algoritmo. Los datos de entrada representan operaciones o acciones que permiten el ingreso de datos en el problema. En los dos ejemplos anteriores que vimos respecto a la situación de sacar el volumen y la área de un cilindro o la del sueldo del empleado, notaron que ya nos daban información para poder operar, el radio y la altura, mientras en el otro caso era el sueldo y las horas. Dependiendo qué problemas tengamos nosotros, así van a ser los datos de entrada, solo que hay que leer una, dos o hasta llegar al punto de detectar cuáles son esos datos que me ofrecen a mí para poder resolver el problema. Procesamiento de los datos representa las operaciones o conjunto de operaciones cuyo objetivo es obtener la solución del problema. Aquí en pocas palabras es o buscar una fórmula para poder resolver ese problema, o mediante el conocimiento que yo he adquirido en estos años de estar estudiando, crear una fórmula matemática para poder resolver ese problema. Datos de salida representan una operación o un conjunto de operaciones que permiten comunicar al exterior el o los resultados alcanzados. En forma más simplificada es ya tener la respuesta a ese problema. Como pueden notar, hasta aquí va a estar llegando el video de este tema. Siempre van a ver las 4 preguntas. No se le olvide mediante Google Classroom responder el cuestionario que se le ha subido. Una pequeña información: si han tenido problemas respecto a los pagos de la colegiatura, pueden hablar con el licenciado o con su profesor o profesora encargado para intentar llegar a un pequeño consenso. Nos vamos a ver a la siguiente semana. Por favor, cuídense, no salgan de casa y en caso que les toque salir, por favor usen mascarilla que cubra tanto la parte de la boca como la nariz. Nos vamos a ver hasta la siguiente semana. Adiós.